Bueno, buenos días a todas y a todos. Espero que estén bien. Bienvenidas y bienvenidos al Open DC Online 2024. Vamos a estar dialogando sobre cómo trabajar la comunicación corporal y oral. Ante todo me presento, mi nombre es María Florencia Álvarez. Yo vengo del campo de las artes escénicas. Mi título, digamos, de grado es la licenciatura y el profesorado en artes combinadas por la Universidad de Buenos Aires, y un poco partiendo de la excusa de mi recorrido, les traigo como las premisas principales sobre las cuales, digamos, yo planto mi mirada en la materia de comunicación oral y escrita, que es la materia que doy aquí en la Universidad de Palermo. Eso como a grandes rasgos es por donde me gustaría que vayamos hoy. Si van surgiendo algunas dudas o algunas cuestiones que necesitan que vayamos reponiendo algo de esa información que voy a estar recorriendo, me pueden escribir por el chat y vamos como evacuando dudas, ¿sí? Bueno, un poco les contaba esto, mi origen vinculado a la cuestión expresiva viene de la mano de la experiencia en el campo de las artes escénicas, desde distintos, digamos, recorridos. Voy a pasar ahí la diapo. A ver ahí. No soy el as de la tecnología. Bueno, les contaba esto. Los lenguajes artísticos expresivos, tanto como el teatro, tanto como la danza, tanto como digamos, todo lo que sea lo relativo a lo vocal, yo estoy convencida que son experiencias de trabajo y de búsqueda de la expresividad del propio cuerpo que nos pueden servir para un montón de otras disciplinas. De hecho, ahora, bueno, hace algunos años que no lo hago, pero también trabajé para team buildings, en empresas, digamos, brindando herramientas expresivas de comunicación y de vinculación para personal de empresas muy diferentes, como puede ser, no sé, Prisma, digo, empresas más pequeñas, empresas más grandes, pero en donde en todas muchas veces sucede esta cuestión de los problemas de comunicación al interior de un equipo o espacios de expresividad que no se están dando, más allá de que por ahí un equipo trabaje bien, etcétera. Bueno, digo, problemas de comunicación podemos mencionar en su amplia gama y diversidad, ¿no? Y muchas veces en este tipo de organizaciones recurren a los lenguajes artísticos expresivos, a que venga alguien de alguna de estas disciplinas a traernos un poco de conexión con la materia expresiva que todos y todas tenemos. Si pensamos en nuestras infancias, lo que es la música, la expresividad, el cuerpo, están muy cerca nuestro. Después, bueno, por cuestiones de la escolaridad, algo de esa experiencia empieza a estructurarse, podríamos decir, siendo que la experiencia artística no necesariamente es un campo profundamente estructurado, es decir, vamos a hablar de algunos conceptos artísticos en relación a la comunicación, pero no es que podemos decir que en el arte, y yo creo que en ningún campo, las cosas son de una manera, ¿no? Sino que pueden ser de muchas. Entonces, una de las premisas a partir de las cuales me gusta como pensar la materia de comunicación oral y escrita es pensar que cada uno y cada una de nosotros y nosotras somos personas únicas, que las experiencias que venimos transitando a lo largo de nuestras vidas son únicas y están alojadas en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel gestual, a nivel eh, conexión, sensación, memoria, todas nuestras experiencias están en nuestro cuerpo. Es decir,
determinado movimiento, mi cuerpo lo va a asociar con determinado mundo y en otro cuerpo va a suceder otra cosa, ¿sí? Todo esto que estoy respondiendo de las bases va a ir en dirección hacia puntos y cuestiones concretas en relación a la comunicación oral y corporal, pero yo creo que no la podemos pensar de manera meramente recetaria, es decir, mirar de esta manera, hablar de esta manera, sin pasar por algo anterior que yo creo que tiene que ver con esto, con la exploración personal de cada uno y cada una en sus propios instrumentos, ¿no? Lo voy a llamar instrumentos varias veces. Bueno, entonces, por un lado estábamos pensando en estos lenguajes que yo creo que transitarlos ya sea de manera amateur, digamos, sin un fin profesional, amplía nuestra capacidad expresiva. Hablamos del teatro, hablamos de la danza en toda su amplitud, ¿no? En la expresión corporal, yoga, algún tipo de experiencia de conexión con el cuerpo. Sí, ese concepto me gustaría ampliarlo un poquito más. Y el trabajo vocal también. En la Universidad de La Matanza, que también trabajo ahí, trabajo en la materia en una introductoria y en otra de taller de música y vocalización 1, que trabajamos con estudiantes que se están formando en el campo de las artes escénicas. eh, Siempre creen que lo que vamos a ver es cantar, y en la materia empezamos por la exploración sonora vocal, es decir, ¿qué sonidos habitan tu cuerpo? ¿Qué sonidos vos podés producir? ¿Qué sonidos vos podés explorar? O sea, ¿cómo voy a cantar si no sé cómo resuena mi instrumento? ¿Sí? Entonces esas son como las bases de lo que les voy a estar contando. Bueno, aquí les traigo algunas referencias para pensar de qué hablamos cuando hablamos de cada una de estas disciplinas. Vamos a empezar por una que tal vez me va a llevar un ratito más porque, a ver, para hablar de movimiento y para hablar de instrumento vocal no podemos escindir de pensar que esas posibilidades están alojadas obviamente en un cuerpo. Es decir, ¿qué movimiento voy a producir si no tengo un reconocimiento previo a mi cuerpo? ¿Cómo es mi instrumento vocal si está colocado en un cuerpo que es de determinada manera? Entonces, por un lado, voy a arrancar con Jacques Lecoq, que fue un pedagogo francés que viene de la línea, si alguien conoce algo en relación a las distintas como perspectivas y poéticas y didácticas teatrales, se asocia más al rango de las que tienen que ver con el teatro que se llama físico, es decir, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Hasta ese momento no existían escuelas de actuación, no existía pensar el cuerpo del intérprete de manera pedagógico-didáctica, digamos, pensando un recorrido que esa persona puede tener para adquirir ciertas herramientas para ser intérprete. Eso no existía. Se empieza a pensar a partir de los registros que hace Stanislavski acerca de sus procesos de ensayo, de obra, porque él tomaba los textos de Chekhov y ponía esas obras en escena. Entonces, lo que pensamos como, digo, tradición de enseñanza en el campo de las artes escénicas, lo podemos pensar desde ese momento, ¿no? Podemos situar Stanislavski, Teatro de Arte de Moscú, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y situamos a Stanislavski como punto de partida, pero no es que Stanislavski quería hacer un método o quería pensar si voy a poner una escuela, ¿no? Porque esa noción de escuela es muy moderna en un punto, ¿no? Nosotros pensamos, bueno, hay una escuela de esto, hay una escuela de lo otro, pero no es que siempre en todas las disciplinas ocurrió.
En este caso, como les decía, sí parte la noción de formación en el intérprete, parte de alguien que se empieza a preguntar cómo se hace eso que se hace. Me parece importante mencionarlo porque, bueno, a veces por ahí damos cuenta de formas de pensamiento que en realidad tuvieron un principio en algún momento. Entonces, este pedagogo que yo les traigo, Jacques Lecoq, es francés, como les decía, es más o menos, por ejemplo, el libro que aquí se los traje también. No me acuerdo exacto del año del libro, ya se los digo. El libro es del 97, pero él viene explorando y trabajando un poquito antes del 70 y pico, ¿sí? Este es el libro, acá no sé si se ve, este es el libro de Lecoq, no sé si se ve bien ahí, en donde reúne su, no quiero llamarlo método porque me parece un poco cerrado, pero bueno, donde reúne sus preceptos principales sobre los cuales trabaja y como ven el nombre se llama el cuerpo poético, ¿sí? Entonces, parte de pensar, él era maestro él era gimnasta y maestro de gimnasia, entrenador. Y empieza a pensar, que eso está en el libro y es muy lindo el relato, empieza a pensar a partir de el movimiento de los cuerpos en el aire, el movimiento, como digo, tan como preciso y virtuoso que hacen los gimnastas, empieza como a observar algo de la forma de esos cuerpos, ¿sí? Y empieza a pensar que el cuerpo tiene una potencia poética y tiene a la vez también una, ¿cómo decirlo para que sea como lo más simple posible? Tiene como un lenguaje en común con otros cuerpos, ¿sí? Situémonos en Occidente. A veces cuando se habla de Lecoq, se habla en términos de universalidad, que es una noción que a mí por lo menos me parece un poco problemática, sobre todo para pensar el cuerpo y la expresión en relación a que es, bueno, digo, es cultural que asociemos ciertas cosas en común con otros pueblos y otros lugares, ¿no? Digamos, por momentos, esta máscara que él tiene, que ahora les voy a contar, es una máscara que se llama la máscara neutra, y una vez no sé si fue a él o a otro mascarero, un hombre negro le dice, esa máscara con la que vos trabajás, la máscara neutra, que trabajás desde el aspecto de que ahora se los voy a desarrollar, pero digo, desde pensar la universalidad de los cuerpos, dice, es una máscara que el rostro que propones ahí está basado en el hombre blanco, no tiene rasgos, no tiene referencias a rasgos del hombre negro, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que eso no se le pasó a un mascarero, Alfredo Iriarte, un mascarero nuestro de acá de Argentina. Bueno, entonces, volviendo a esto, a pensar, él empieza a pensar, como les decía, el cuerpo poético, que el cuerpo tiene asociaciones en común con otros cuerpos de otros pueblos. A mí me gusta pensarlo en términos de Occidente, porque hay como un entramado cultural que nos une, ¿sí? Me cuesta como pensarlo en, no sé, pueblos originarios de tal o cual lugar, realmente no lo sé. Sí, sí sé qué códigos nos unen a otros pueblos occidentales. Entonces él empieza a pensar el cuerpo en estos términos y empieza a pensar algo que es muy, muy interesante, a pensar el cuerpo en términos dinámicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir en términos dinámicos? Y en esto, esta metodología de trabajo es muy concreta y es muy clara y es muy simple llevarla a otras disciplinas. Por eso, digo, las veces que trabajé en team building o con personas que vienen a buscar herramientas para desenvolverse en el universo o empresarial o docente,
o que necesitan de la materia oral expresiva porque en su trabajo realizan exposiciones y, no sé, sufren nervios o no saben cómo desenvolverse. Este tipo de métodos vinculados al teatro físico son muy efectivos, diría de manera directa e indirecta, porque no es que vas a tomar una clase en la que entrenás pitching. Sin embargo, lo que, digamos, la perspectiva con la que se aborda el cuerpo te va a servir para pensar tu cuerpo dinámicamente, que eso te va a servir para la comunicación en cualquier plano. Entonces, ¿qué quiere decir pensar el cuerpo en términos dinámicos? Es pensarlo de la siguiente manera. Pensarlo en tono, es decir, en tono muscular, ¿no? Un tono bajo, lábil, un tono alto. Pensarlo en términos rítmicos, alguien porta un ritmo lento, alguien porta un ritmo rápido, no por solo, digo, mencionar esos dos puntos, ¿no? Digo, podría ser también eh, un ritmo como variado, ¿no? Bueno, según la cuestión. Como también les digo, nada es como del todo exacto, pero sí nos sirve ponerlo en concreto para pensarlo. En términos de tono, en términos de ritmo, en términos de direcciones de la mirada, por ejemplo, y en términos de uso del espacio, y todo esto de la mano de algo que es muy importante, que es la detención. A su vez, toda esta información, digo, Lecoq tiene escuelas en Francia, Barcelona, Chile, y acá uno de los grandes referentes que toma y desarrolla este método es Marcelo Savignone, con quien yo estudié y también trabajé y di clases en su estudio. Este es su libro, por eso se los muestro, por si les interesa o lo conocen, Ahí me da el brillo. Su primer libro que salió el año pasado, que es A poner el cuerpo, un diálogo entre el teatro, la filosofía y la vida. Este es él, acá está la contratapa que no puse fotito. Marcelo, que es un referente aquí en Argentina de todo lo que es el trabajo del teatro físico. Él toma muchos de los preceptos de Lecoq y lo lindo que tiene el trabajo del estudio es que hace también todo un desarrollo propio pensándonos de manera situada, pensándonos en este territorio que es el nuestro, que no es Francia. Es decir, sí, tenemos en común cosas como pueblos occidentales, pero estamos situadas en otra como encrucijada temporal, social, etcétera, ¿sí? Bueno, la cuestión es que este trabajo, acá ahora les voy a leer un fragmentito de algo que Marcelo desarrolla en su trabajo y en el trabajo del estudio Marcelo Savignone, que es acá en Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña. Este estudio funciona en el Teatro Belisario. Comparto la información por si a alguien también le interesa reponer algo de dónde se trabaja de esta forma, ¿no? Hay un trabajo muy interesante que me parecía importante traerlo hoy a este encuentro, que pensando el cuerpo de esa manera, de manera dinámica, entendiendo el cuerpo funcionar así, ¿sí? Pensando y tomando la detención como la posibilidad de valoración, es decir, si yo me tomo todo un tiempo antes de decir algo, ¿no? Digo a alguien, bueno, te tengo que decir algo, me tomo un tiempo, ¿no? De silencio, no estaría hablando como ahora. Mira, todos decimos, ¿qué va a decir? ¿Qué me está por decir esta persona que se está tomando esta detención? Es decir, hay una valoración que crea una expectativa en relación a que esto que te estoy por decir es algo importante que quiero que escuches. Si yo te digo, eh,
Che, te tengo que decir algo. ¿Vos podés mañana pasar a dejarme? Ah, bueno, es algo más del orden cotidiano, ¿no? No, digamos, hubo una intro a eso, pero hubo una pequeña detención que me da cuenta que sí tengo que atender a eso, pero que no es algo, hubo lo que me va a decir, ¿no? Sino que es algo más del orden cotidiano. Pongo un ejemplo así, súper pavo. O por ejemplo, en relación a lo que les decía de la dirección de la mirada. Sucede algo allá, yo miro y sigo acá hablando con ustedes. O miro, detengo, ¿qué pasó? No porque tenga que pasar algo grave, sino porque lo que es la detención siempre va a valorar, ya sea en la palabra, ya sea en la mirada. La detención valora. Entonces, pensemos cuando nosotras necesitamos realizar una exposición, supongamos, digo, para pensarlo también en el marco profesional y no solo en el marco de lo artístico, porque a mí lo que me interesa es hacer este pasaje de herramientas del arte hacia las necesidades, requerimientos, disciplinas de las personas que esta información les interese y les venga bien. Entonces, si yo estoy dando una exposición, una presentación en un trabajo, lo que sea, necesito de la detención, necesito armar un esquema rítmico que no sea monótono. No puedo estar como cuando uno va a un congreso, que están y leen todo el artículo así, bueno, lo pasan rápido, bla, 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 bla. No, necesito que lo que digo, como yo estoy diciendo cosas diferentes, que les estoy dando diferente valoración, mi recorrido oral y corporal rítmico tiene que tener variaciones, inflexiones. No es todo igual de importante lo que digo. ¿Con qué quiero yo que las personas que me tienen que escuchar se queden? Yo, bueno, ahora digo en el marco de la preparación de esta exposición, me preguntaba también sobre esto, siempre me pregunto sobre esto, ¿con qué quiero que se queden las personas? Sobre todo en épocas de una atención tan volátil y deficitaria como esta que nos toca, ¿no? Bueno, digamos, la disputa la podemos dar pensando de esta manera, pensándonos dinámicamente. Entonces, una de las herramientas fundamentales es la cuestión de la detención, la cuestión de lo que mencionamos, el ritmo, el tono, las direcciones de la mirada, el uso del espacio, ¿no? Alguien que se está moviendo todo el tiempo mientras habla, moviendo todo el tiempo mientras habla, necesitamos que detenga en algún momento, que detenga, que mire. Después, si necesita moverse, digo, hay algo también de la necesidad de cada cuerpo que también es difícil de juzgar si uno no tiene un trabajo con esa persona, si uno no sabe el todo porque esa persona necesita deambular, pero uno en un momento dice, bueno, calma, posicionate, decí, capaz necesitas un poquito de caminar para retomar alguna idea, para elaborar, para pensar y después volvés a detener, pero digo, nada que sea de una única forma. Esa es una buena guía, es decir, nada que sea de una única forma nos va a venir bien en nuestras exposiciones orales, es decir, alguien que todo el tiempo camina y está elaborando y está pensando y toda la exposición es con la dirección de la mirada hacia sí. Y bueno, hay algo que decimos, compartinos algo de eso que estás desarrollando. Me encanta verte elaborar, pero necesito que lo compartas, necesito que abras la mirada, necesito que nos mires, que nos veas, que nos des eso que estás desarrollando, pensando, elaborando. Lo mismo alguien que está todo el tiempo, o sea, sí es necesario mirar a los ojos, mirar a las personas con las que estoy dialogando. A mí en particular me sucede que me gusta eso, me gusta la persona que se planta,
que no es una cuestión de gustos, es decir, me interpela la persona que se planta, nos mira, sabe, está segura a dónde va con lo que dice, pero también me gusta ver un dejo de pequeñas ventanitas de que tal vez surgió algo ahí que la persona no tenía previsto, que eso que dice, por más ensayado que esté, está vivo, que está vivo, que se le ocurrió algo ahí que no se le había ocurrido cuando preparó el encuentro, o que con la mirada de alguien se preguntó algo o le preguntó algo a esa persona o le interpeló y hay lugar para lo espontáneo, ¿no? Como también a veces en lo que son los cursos de, todo lo que sea también los cursos de oratoria, todo eso está buenísimo de hacer y de explorar porque siempre vas a extraer algo que te sirva y alimente lo que vos ya traes. Pero sí pienso que a veces ir directo a una fórmula y no haber pasado por algo de el orden de la exploración, del propio instrumento, queda como en, bueno, adquirí una fórmula, me pongo esta fórmula y tal vez esa fórmula no va del todo con tu subjetividad. Por ahí sí, la fórmula tapa un bache que tenés, que tiene que ver con un montón de otras cosas a la hora de expresarte de manera oral y corporal. Y esa fórmula, digo, los baches los tapa, no es que no, pero digo, me interesa a mí pensar el trabajo más profundamente de decir, bueno, ¿cómo es en vos esa búsqueda? ¿Qué vos también tenés para matizar esa fórmula o ese método que se te está proponiendo adquirir, ¿no? ¿Qué traes vos? ¿Qué te gusta a vos cuando vos comunicás? ¿Qué estás dando algo a otro? ¿Qué te gusta transmitir? Dame tu pasión, tu interés, ver qué le pasa al otro. Bueno, no sé, en el mundo de las subjetividades puede ser muy variado. Bueno, ahora voy a algo del libro de Marcelo Savignone que les decía. Vamos bien hasta acá, si tienen algo que mencionar por el chat, lo puedo ver, ¿eh? Bueno, agua siempre a la hora de, de hablar. Bien, entonces, estaba acá en el libro de Marcelo, en donde él retoma muchas premisas. O sea, miren los dos libros que les traje, Cuerpo Poético y A Poner el Cuerpo. Este es nuestro punto de partida, ¿sí? Siempre el cuerpo es nuestro punto de partida. Bien, hay un capítulo en particular que desarrolla Marcelo, que es, por si alguien conoce el libro, es en la página 133, que es el de los estados básicos, lo llama. Estados se refiere a estados emocionales. Sitúa 6 estados básicos emocionales y los analiza en términos dinámicos. Y es muy interesante lo que sucede. Ahora me ordeno. Les voy a leer primero esto. Al principio del capítulo, él va como buscando en el pensamiento filosófico, en distintos autores que va citando, va buscando como reflexión en torno a las emociones. Y esta parte en donde trabaja sobre Spinoza me interesa especialmente porque dice, les leo, el afecto es algo cuya forma está constituida por una idea, y esta idea tiene como contenido un acontecimiento concerniente al cuerpo. Implica mayor o menor realidad para el cuerpo, ¿sí? Es decir, cita Marcelo Spinoza, algo del afecto, de lo que me pasa a nivel afectivo, tiene que ver con una idea. Es emoción, pero la emoción está enlazada a una idea, ¿no? Y esa idea puede tener algún mayor grado de realidad o menor grado de realidad. Bueno, dice, sigue. Por otro lado, las afecciones son imágenes físico, huellas que conciernen al cuerpo.
acontecimientos del cuerpo o imágenes, afecciones, y las ideas, afectos. Bueno, esas distinciones filosóficas no nos importan tanto en este momento, pero sí nos interesan la idea general. En las definiciones de la tercera parte de la ética dice, por afectos entiendo las afecciones del cuerpo por las cuales la potencia de obrar del cuerpo mismo es aumentada o disminuida, favorecida o deprimida, y al mismo tiempo las ideas de estas. La afección concierne al cuerpo, el afecto concierne al alma, pero también al cuerpo. El afecto es una idea de la afección del cuerpo. Ahora bien, la alegría o la tristeza son el deseo mismo en cuanto son aumentados o disminuidos por causas externas. Cada individuo tiene una modalidad distinta de ser afectado por los acontecimientos. Bueno, me gustaba esta introducción, yo la info esta de los estados, se las voy a decir más picadita, porque bueno, digo, la conozco, la he transitado. Es decir, me gusta este pensamiento que trae Marcelo de pensar las afecciones y las emociones enlazadas a una idea, enlazadas a una realidad o no, y a esto que lo llama, ¿cómo lo llama? Como la capacidad de obrar o la potencia. Esperen, que me perdí un cachito de la referencia. Sí, la potencia de obrar del cuerpo mismo es aumentada o disminuida. ¿Sí? Bien. Las emociones, las que sitúa él como estados básicos que operan como en nuestro cuerpo a nivel general, podríamos decir, él menciona la alegría, por supuesto, y su opuesto directo, la tristeza, el amor, el enamoramiento, amor, enamoramiento, que no necesariamente se refiere al amor de pareja, ahora se les cuento un poquito más, el amor, el enamoramiento, el enojo u odio, y después toma el miedo y de contraparte toma a la valentía. Bien, entonces, ¿qué hace con cada emoción? Las desglosa en términos dinámicos, en términos de lo que vimos antes con Lecoq, ¿sí? Las piensa de manera dinámica, es decir, en otro taller que haya aquí en la UP lo podemos probar de manera física, lo dejamos para otra ocasión, yo ahora se los voy a contar así en términos de oralidad, pero bueno, sería lindo como también trabajarlo de manera práctica. Es eminentemente un trabajo práctico, pero bueno, digo, hay mucho que desde la teoría podemos recorrer y recuperar para pensar la oralidad, ¿no? Bueno, la alegría. Lo que se hace es trabajar en cómo se mueve la alegría, ¿sí? Es decir, la alegría tiene un tono, tiene un ritmo, tiene todos esos elementos que componen la dinámica. Por ejemplo, cuando estamos alegres, cortamos un ritmo que podríamos llamarlo como, bueno, rítmico, ¿no? Es un poco redundante llamarlo así, pero bueno, un ritmo como ágil. Tenemos un tono como liviano, pero el ritmo ágil nos hace estar en un lugar como activo, la mirada se abre, la alegría tiene algo de compartir con el otro, la alegría se comparte, por ejemplo. También tiene una dirección de movimiento de ir hacia arriba, ¿no? Después, cada estado básico de estos que trabaja Marcelo mutuan a distintos otros estados secundarios, ¿sí? Pero digo, esto de que estamos alegres y terminamos saltando. Entonces, digo, cada emoción, pongo este ejemplo de la alegría, cada emoción tiene todo esto, una dinámica compuesta por el ritmo, compuesta por el tono, compuesta por la dirección de movimiento, la dirección de mirada, por cómo usa el espacio. Entonces, muchas veces nos pasa lo contrario. Estamos en la tristeza, ¿no?
estamos en la tristeza y cómo estamos a nivel ritmo. Y más lento, cómo estamos a nivel tono. Y el tono es también como, digo, no es un tono tenso, a eso voy, pero es un tono como bajo, ¿no? Es un tono como un poquito pesado. ¿Cómo es el movimiento en la tristeza? Viene de la mano de lo lento, tiende a ir hacia abajo, si la alegría, y dijimos que era el opuesto directo, tiende a ir hacia arriba, aquí tiende a ir hacia abajo, ¿sí? La mirada también tiende a ir sobre sí. Una... No quiere decir que en la tristeza la mirada no vaya, pero ven, digo algo de esto, el mentón hacia abajo, ¿no? Cuando alguien está triste, está acá, no es que está acá, qué triste que estoy, ¿no? Algo de eso no funciona. Muchas veces probamos eso también en el trabajo práctico, decir, alguien que está acá, no sé si está triste, alguien que está acá, che, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, pongo este ejemplo de desglose de estas dos emociones que son como bien simples y reconocibles para pensar en nuestras prácticas orales, enlazadas a lo corporal. Entonces, si yo leo mi paper en el Congreso y lo leo, bueno, les voy a compartir mi ponencia, voy a hacer una actuación, les voy a compartir mi ponencia, en primer lugar, los que se deforman de una vez para siempre, cuando se actúa sobre ellas, el plomo arrojado al suelo, la tierra. Digo, hay algo de esa dinámica oral y corporal que está puesta en la tristeza, pero no porque la persona esté triste, sino que se arma un entramado dinámico que lleva a algo que nos empieza como a hundir a nivel dinámico. No digo tampoco que hay que estar siempre, como digo, pum para arriba de una manera falsa, porque tampoco es la idea. Es como, bueno, digo, siempre estamos contentos, siempre estás bien, siempre estás contento. No, tampoco. Digo, lo lindo que desarrolla Marcelo y desarrolla Lecoq es que las emociones van fluctuando. Las emociones varían. En un día pasamos por una, pasamos por otra, estamos contentos, estamos tristes, digo, se van como transformando y van haciendo una transición. Entonces, ¿cómo nuestra performance oral no va a tener distintos momentos? Tiene que tener distintos momentos. No podemos dar ni todo el tiempo allá, ni todo el tiempo allá. Entonces, algo de pensar las emociones de manera dinámica, que es una forma de verlas, a mi entender, como muy concreta en relación a esto es o no es, ¿sí? Digo, es o no es, no por contundencia, sino por pensar, bueno, alguien que está hablando de esta manera, como les decía yo, con la ponencia, leyéndola de esa manera, digo, está en una cadencia y en un ritmo evidentemente monótono y tendiente hacia lo bajo. Y eso es, no es que lo inventamos. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué le pasa a esa persona en esa instancia? ¿Qué le sucede cuando tiene que leer? ¿Qué le sucede cuando tiene que abrir su trabajo a otro? ¿Qué le pasa con la instancia de exposición? Que por ahí aparecen miedos o vergüenza o inseguridades en general, es lo que siempre hablamos con los y las estudiantes, tiene que ver con eso, con miedos, cosas que, como decía en el libro de Marcelo, ideas que podemos pensar qué cuota de realidad tienen o no en ese entorno en el que estamos, ¿no? Esto todo a nivel, recién estamos en cuerpo, que estábamos hablando, digo, a partir del pretexto de los métodos de teatro físico, ¿no? Bien, avanzo como para
puedo retomar cosas de acá igual después, pero bueno, para pensar en salir de lo que estábamos mencionando acerca del teatro e ir hacia la danza, digamos, en danza yo le situé experiencias que me interesan para seguir pensando, indagando el instrumento corporal de cada quien, como pueden ser la expresión corporal o la danza contemporánea, esa foto que puse es Martha Graham, y que lo pensaba en relación a técnicas que indagan más allá de lo canónico, es decir, sí, la danza clásica también nos puede servir como herramienta de exploración corporal. Pero lo que tiene la danza clásica, como todo lo canónico, es que apunta a un ideal corporal muy determinado y a un virtuosismo con una técnica muy determinada y que si eso no te sale en este cuerpo es como que ¿para qué lo estás haciendo? Entonces, bueno, si bien igual uno puede ir a hacerlo y tomar herramientas de eso, sí me interesan más este tipo de perspectivas, la expresión corporal, por ejemplo, con la perspectiva de Patricia Stokoe. eh, Hay un libro bueno, hay varios libros de Patricia Stokoe, de Ruth Harf, acerca de la expresión corporal, que la expresión corporal, con la premisa que trabaja, es con la posibilidad, como su nombre redundando lo dice, es con la posibilidad de expresar la subjetividad de la persona a través del cuerpo. Yo esto que le estoy proponiendo lo pienso como para decir, bueno, soy alguien que me cuesta trabajar lo expresivo, me cuesta trabajar lo corporal, me cuesta trabajar lo oral, cuando hablo me supermeto para adentro, no me sale, bla, 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 bla. Yo sugiero un recorrido por algunas de estas disciplinas que hoy les traigo, ya sea teatro, improvisación, teatro físico, teatro medio lo que sea. Yo les traigo las que son de mi preferencia o las que yo más transité o las que más me sirvieron. Danza, pienso en sugerencias que tengan que ver con propuestas, barra disciplinas, barra recorridos que nos llevan a indagar en el cuerpo de una manera bastante libre, ¿no? No porque no tengan técnicas, sí, tanto la expresión corporal como la danza contemporánea tienen técnicas, no es que no tienen técnicas para, entre comillas, hacerlo bien, recontra, entre comillas, porque no es no es ese el objetivo, y nuestro objetivo aquí sería explorar, explorar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo exploro, si yo indago, si yo pruebo, si yo elongo, en el sentido de elongo mi capacidad expresiva haciendo cosas que nunca hice, como puedo ser en la danza, aparece en nosotros y nosotras, en quien sea, mayor disponibilidad y mayor apertura. Entonces, no quiere decir que yo voy a ir a una exposición oral a bailar, pero sí que algo de esa experiencia de conexión con mi cuerpo, de exploración sensorial, sensitiva, de bailar con otros, como a mí me salga a bailar, como el cuerpo tiene memoria y como leíamos antes, hay huellas de nuestra experiencia corporal, esa experiencia de transitar ese otro lenguaje, que es el de el cuerpo sin la palabra, me va a traer nuevas posibilidades expresivas que yo las voy a llevar puestas en mi cuerpo, ¿sí? Piénsenlo de esa manera. No piensen en, bueno, yo bailo mal, no me sale bailar. Hay algo en estos tiempos, de la pérdida del valor de la experiencia sin una finalidad virtuosa, práctica, pragmática.
¿no? Es como todo lo tengo que hacer para algo en relación a una perspectiva resultista, para algo que tiene que ser filmado, que tiene que ser mostrado, que lo tengo que hacer bien. Por ejemplo, en el gimnasio, yo veo la gente pasar, que van a hacer ejercicio. Nada, cada uno y cada una hace lo que quiere desde ya. Pero a mí me sorprende, me llama la atención esta cuestión de voy a hacer este ejercicio para filmarme, para hacer un video. Es como si algo del orden de la experiencia sin ningún objetivo más que la mera experiencia para mí, para yo estar en esto, como si perdiera valor en tanto usuarios de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. No porque las redes sociales sean algo malo, como todo lo nuevo o lo que se disemina a su uso, son herramientas para que nosotros las tenemos que poder usar para nosotros, no que nos usen a nosotros. Entonces, si algo de esto atraviesa mis experiencias subjetivas de exploración, de búsqueda, de indagar sin pensar si algo me sale bien o mal, y estamos medio como restringiendo nuestras posibilidades de búsqueda y de exploración. Entonces, la expresión corporal, la danza contemporánea, nos van a traer propuestas de búsqueda de movimiento en las que, no lo hacemos para un video, en las que de manera directa e indirecta, directa porque, bueno, vamos a estar trabajando con el cuerpo, indirecta porque no necesariamente vamos a bailar en una exposición oral que demos, o sí, quién sabe, pero bueno, no es lo más común. Bueno, esto, ¿no? Digo, nos va a dar bagaje, nos va a dar exploración, y la exploración en sí nos va a dar disponibilidad. Eso va a pasar por nuestro cuerpo, se va a entramar con nuestras otras experiencias y nos va a dar disponibilidad, ¿sí? Bien, por último, en esta plaquita tenemos lo que refiere a el trabajo vocal. Ahí puse una foto de una resolución dudosa, pero lo quería poner a él, que es Carlos de Martino, que, bueno, es de aquí también, que es el director, creador, no sé si conocen, el Instituto de la Voz. El Instituto de la Voz, obviamente, trabaja sobre la voz, pero tiene cursos de distinto tipo. No es un lugar en el que decimos, ay, voy a aprender canto, no. El Instituto de la Voz trabaja sobre la exploración vocal y sobre la técnica también. Que si hablamos de técnica, yo creo que la técnica vocal, sí está buena la exploración vocal, desde ya ellos la trabajan y la trabajan, bueno, digo, determinados docentes de trabajo vocal o de canto también, etcétera. Está buena la exploración para pensar, bueno, cómo es mi voz. A veces usamos la voz de una manera que en un registro que no es el que nos queda más cómodo, en el mejor de los sentidos, digo, que forzamos nuestra voz a un lugar que tal vez nuestro registro está en otro lado. Piensen que la, el trabajo con la voz y con la palabra viene de un lugar muy primario en nuestro aprendizaje y en nuestro crecimiento, que es de nuestro entorno, de cuando éramos niños, niñas y de nuestro entorno. Por eso antes, cuando había teléfono fijo, y llamaban a la casa y confundía las voces, ¿no? Como yo me acuerdo en mi casa que llamaban y yo atendía y me decían, se confundían, pensaban que yo era mi mamá o que mi mamá era yo. Hay algo, como aprendemos por imitación, hay algo de la voz y de la forma de hablar que está muy pegada
a nuestro entorno, a las personas que nos criaron. Eso por un lado, después voy a reponer igual otra info de eso, de un texto de Daniel Casani. Bueno, esto entonces, puede ser que nosotros, nosotras, imitemos una voz por defecto en relación a nuestra crianza, que tal vez no sea la más cómoda o la más cercana para nuestro registro, tal vez estamos forzando. Entonces, la exploración vocal, la indagación vocal, nos va a servir para lo mismo que les decía de lo corporal, buscar, entender, ver dónde estamos parados, ver también la salud de nuestro aparato fonador. Eso es algo que a veces se subestima, y la salud de nuestro aparato fonador, ir a un foniatra, a ver cómo estoy, cómo estamos, qué vicios tenemos en el habla que nos favorecen a nuestro instrumento. Todo eso nunca va a estar de más. Si la voz en nuestros trabajos, no sé, los trabajos de los y las que estamos hoy acá, si la voz nos demanda, o si nuestra profesión, mejor dicho, demanda a nuestra voz un uso profesional, nos tenemos que ocupar de la voz. ¿A qué llamamos un uso profesional? Bueno, podemos pensar locutores, actores, cantantes, sí. Pero si yo, por ejemplo, soy docente, doy clases todos los días o 3 veces a la semana, no importa. Yo tengo que tener algún trabajo o algún registro o alguna atención sobre mi voz. Si yo trabajo en mi trabajo damos conferencias, damos charlas, una vez al mes, una vez cada 2 semanas, cuando sea. Tengo que tener algún tipo de trabajo con mi voz, no solo para no lastimarnos, que no me parece algo menor, me parece súper importante y vital, sino también para cuál es el mejor uso que yo le puedo dar a esta voz que tengo. ¿Sí? La voz que tenemos es la que tenemos. Sí, igualmente se puede educar, entrenar, cuidar, por sobre todo mejorar. Agua, fundamental, agua a temperatura natural, ambiente, porque para que se vayan lubricando los pliegos vocales o cuerdas vocales, ¿sí? Que son dos como membranitas que hacen este juego de contacto. Y en esa articulación que hacen y con el paso del aire, van emitiendo el sonido. Es decir, un sonido más agudo, una cuerda, no todos lo llaman cuerda, ya por eso digo, algunos lo llaman pliego. Se estira, se coloca en determinada posición, un sonido más grave, se afloja, igual mantiene una tensión, obviamente, para poder permitir el pase de lo sonoro, el pase del aire en un efecto sonoro. Entonces, búsqueda de reconocimiento del propio instrumento, cuidado de la voz, preparación de la voz, trabajo sobre el sostener, ¿sí? Vieron que cuando nosotros inhalamos para llenar de aire los pulmones, el diafragma baja, hace lugar para que los pulmones se llenen de aire, los pulmones son muy flexibles, ¿sí? Y el diafragma va a empujar luego hacia arriba para que los pulmones puedan empujar ese flujo de aire que, bueno, pasa por la laringe, etcétera, para que nosotros podamos producir la emisión. Entonces, antes de dar una conferencia, dar una charla o la situación de oralidad que tengas,
podés trabajar sobre ese tipo de ejercicios, ¿no? Que es, voy a contar uno, no es que voy a hacer ahora una demostración ni nada por el estilo, pero que es inhalar, se pueden colocar las manos sobre las costillas, inhalar, ver cómo las costillas se abren para hacer lugar a los pulmones, retener el aire y luego colocando un dedito sobre el diafragma, que está, uy, hay un poquito de ruido, a ver, un segundito que voy a cerrar para que no nos moleste. Bueno, aquí estoy, no me esperaba esa interrupción. Entonces, les decía esto, con un dedito sobre la inserción del diafragma aquí abajo, abajo de, o sea, en el huequito de las costillas, bueno, ahí se inserta el diafragma, ¿sí? En donde se unen, ¿vieron acá? Ahí está como enganchadito el diafragma, entonces pueden inhalar y probar distintas formas de exhalación y de regular esa exhalación para trabajar sobre el sostén. Un ejemplo de miles de ejercicios que pueden buscar, que se pueden anotar ejercicios de sostén y administración como del aire. Eso es el punto de partida, digamos, que podamos manejar el aire, es el punto de partida para que podamos administrar también todo el recorrido de ese aire en relación a el trabajo vocal. Bueno, educación vocal por un lado, ¿no? Después, bueno, todo lo que sea trabajo de vocalización, de modulación, ¿sí? Es decir, nos lanzamos a hablar o a tener que hablar media hora sin haber hecho nada en relación a entrar en calor, el gesto facial, vocal, corporal, no. Y no hace falta ser ni un actor, ni un bailarín, ni un cantante para poder pensar que necesitamos disponer nuestro instrumento para una situación de comunicación. Entonces, esta propuesta es ir hacia diferentes disciplinas artísticas de manera exploratoria para tomar herramientas que ustedes las pueden usar. Un calentamiento corporal que te dan en danza, vos lo podés usar antes de una situación profesional en la que tengas que hablar. No sé, lo haces en el baño si te da vergüenza hacerlo ahí en el lugar, o lo haces en tu casa. Antes de salir de estas disciplinas que te propongo que busques para, de manera exploratoria, toma herramientas, llévate herramientas y usalas para tus performance orales, ¿sí? Bien. Bueno, esto ya lo estuvimos recorriendo, que es los conceptos que les mencionaba de teatro que desarrolla Lecoq, que desarrolla Marcelo Savignone, la dinámica de las emociones, de pensar, de pensarnos de manera dinámica, de pensar que de manera dinámica decimos cosas a nivel corporal que no nos estamos dando cuenta que decimos, no sé, un estado de euforia en una reunión o alguien que está muy, decimos, bueno, ¿para qué? O sea, también tenemos que pensar eso, que nuestra performance corporal y oral está ajustada a determinado contexto. Y ese contexto, hay otras personas, hay un entorno, nada de lo que digamos acá va a estar escindido del contexto y de la otredad. Es decir, ¿a quién le estoy hablando? ¿A quién le voy a hablar hoy? ¿En qué marco referencial? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en una universidad? ¿Estamos en un congreso? ¿Sí? Las personas que vienen acá a escucharme o a escucharnos son mis compañeros
curso, ¿no? Entonces también, no porque frente a nuestros compañeros de curso no nos podamos poner en un rol profesional, es también según la situación esta de oralidad que nos pide, ¿no? Cuando digo oralidad, pensemos oralidad y corporalidad, porque esa oralidad está montada sobre un cuerpo, digo oralidad pensando en las dos cosas, ¿no? Siempre vamos a pensar eso, que la oralidad está anclada en un cuerpo que puede determinadas cosas. Entonces, es fundamental que pensemos esto en términos de contextualización, porque yo puedo venir con toda una exposición muy compleja a nivel bagaje conceptual, léxico, etcétera, y si las personas que están del otro lado no pueden reponer nada de esa información, esa situación de comunicación obviamente que fracasa, porque tengo que pensar a quiénes le hablo. Yo tenía una docente en mi facu, en la facu de Filosofía y Letras, que el primer día de clases, una filósofa realmente muy culta, una persona con un nivel de lectura y de posibilidad de abstracción y de pensamiento. Bueno, digo, aparte filósofa, vieron que la filosofía es un universo por momentos que puede ser muy abstracto, y era una persona que venía a la primera clase, venía con una decisión, entendí yo después, ¿no? Venía a la primera clase con un nivel de bagaje conceptual que si no estabas al final de la carrera decías, ¿qué estoy haciendo en esta materia? ¿No? Que realmente expulsaba a la mitad de las personas que te habían anotado. Después entendí, y siendo docente dije, esto era a propósito, no sé si es la mejor manera, podemos estar de acuerdo o no a nivel pedagógico, pero había algo de esto, es decir, vengo a hablar de, pum, pum, todos conceptos, esto, posmodernidad, poscolonialidad, tuvo un montón de cosas que había gente que la miraba. Y digo, muchos que también estábamos por terminar la carrera, también decíamos, uy, acabo de ver que reponer un montón de cosas, realmente. Entonces se convertía una situación de oralidad, no juzgo la decisión, no sé si es algo que yo haría, pero digo, no juzgo la decisión porque cada uno maneja sus aulas como puede y como quiere. Em, Pero, digo, era una situación que estabas la mitad de ese tiempo, de esa exposición oral, con un miedo diciendo, ¿cómo voy a hacer para seguir viniendo acá? Entonces, tal vez no sea mi forma, yo creo que tenemos que pensar en que esos auditorios a los que les hablamos, sí tenemos que darles desafíos, sí tenemos que, si hablamos en términos de exposiciones profesionales, sí tenemos que darles desafíos de la índole que sea, ya sea conceptuales, es decir, que las personas dicen, uy, ¿y esto de lo que habló? ¿De dónde lo puedo como ubicar, seguir, profundizar? ¿No? Por un lado. Pero por otro lado, las personas que están ahí escuchándonos nos tienen que poder seguir, tienen que poder empatizar con nosotros y nosotras, con lo que tenemos para dar, con lo que les venimos a compartir. Es un compartir. Compartir viene de compartir el pan. Entonces, es un compartir, que eso no quiere decir darle al otro todo resuelto, pero sí que tengo que ser alguien que pueda tener empatía con el otro, y para tener empatía con el otro tengo que ser permeable y sensible a nivel físico, a nivel escucha, y escucha hablo de escucha con todo el cuerpo, no solo escucha de acá alguien habló, tengo que poder registrar cómo están los cuerpos que me están escuchando y que me están viendo. ¿Están así? O por ahí no se van a poner así, pero sí están así por dentro. ¿Sí? Yo acá a ustedes no los y las veo, así que no sé cómo están. Pero bueno, cuando uno está
en persona puede ver ese registro y tiene que ser permeable a modificar. Es decir, veo que, sobre todo en estos tiempos, como les decía, donde los periodos de atención se acortan, veo que las personas ya están llegando a un límite. El tiempo creo que de atención que se está más o menos promediando, tiempo de atención así, o por ejemplo para la escucha de una clase, una conferencia, creo que es media hora, una cosa así. Leí por ahí. Entonces, bueno, puedo tener estrategias también. Media hora, a la media hora hacemos un pequeño recreo mental. Vemos el celular, nos estiramos, ¿no? Nos estiramos, hablamos un poquito, bueno, retomamos. Digo, pienso estrategias que hacen que, o estrategias muchas veces pruebo, pero digo que hacen que las personas puedan refrescar la cabeza, ¿no? Como salir un segundo de todo ese campo que estamos construyendo imaginario, conceptual, y luego puedan volver. Esas son estrategias que se pueden implementar para mejorar la performance nuestra corporal y oral, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué teníamos bien? Porque acá ya es otro capítulo, bueno, nos queda un tiempito, tampoco tanto, pero este texto de Daniel Casani es un texto que yo lo conocí aquí en la Universidad de Palermo. Se llama Describir el escribir. Él es una persona del campo de los estudios lingüísticos y es muy interesante este libro, sobre todo al principio, porque él dice, cuenta como un pequeño anecdotario de cuando él estaba escribiendo este libro, que le preguntaban sus allegados, amigos, colegas, que le decían, bueno, sobre qué se trata la investigación y el libro que estás desarrollando? Y él decía sobre el escribir. Ah, sobre, no sé, la escritura de tal lado, de tal otro, no me acuerdo exacto la anécdota. Él dice, no, sobre cómo escribimos, pero no cómo escribimos en relación al resultado de eso, o sí, pero trazando el camino anterior, sino describe cómo se escribe, cómo se llega a escribir y qué operaciones mentales, cognitivas, psíquicas, bla, 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 se ponen en juego al escribir. A mí me gusta, y lo traigo también este texto acá, me gusta porque hay momentos en donde él plantea, digo, bueno, esta charla era sobre cómo trabajar la comunicación corporal y oral, ¿no? Y decimos, bueno, estamos hablando de escribir. Sí, ¿por qué? Porque hay momentos en donde él homologa el escribir con la oralidad. Es decir, señala que el escribir es también del orden de la oralidad, cómo hablamos, cómo organizamos las palabras en una performance oral, es un tipo de escritura también. Y eso me interesa bastante de la posición que él tiene, porque cuando pensamos en el estatus de lo escrito en nuestras sociedades, bueno, pensamos lo escrito digo esto, ¿no? Un libro, un papel, lo escrito tiene un estatus bastante como alto, importante, ¿no? Firmás un contrato de trabajo, de alquiler, de compra y se hace firmando un papel. No existe pensar, bueno, le vendo esta casa, bueno, gracias, aquí tiene la plata y que eso no quede registrado en ningún lado. No existe en nuestra época. Si pensamos en la antigüedad, si pensamos en los griegos, la oralidad era la que portaba el estatus, ¿sí? Pero si pensamos en nuestras sociedades, decimos, no existe esa posibilidad. No existe esa posibilidad de ese nivel de que algunas operaciones
sean performativas en la lengua, es decir, eso, te vendo una casa, gracias, listo. Bueno, no, sin embargo, cuando alguien se casa, ahí la lengua es performativa. Aparte de firmar, hay alguien que dice, los declaro marido y mujer. Sí, la lengua, o sea, sí, la oralidad cambia la realidad. Sí es performativa, por ejemplo, en ese caso. Alguien que tenía un estado civil pasa a tener otro, y media esa palabra oral también, bueno, aparte de la escrita. Bla. Pero pienso en esto, que me gusta de Daniel Casani, que pone la escritura, pone la oralidad en términos de escritura. Entonces, entre muchas de las cosas que desarrolla en el libro, que es de una lectura muy amena y muy simple, si lo pueden conseguir para consultarlo, es un libro como muy, muy accesible, muy cercano. Menciona, por ejemplo, habla en un capítulo de, va situando un montón de cosas, la verdad es que quiero como tratar de hacer una síntesis, pero postula, por ejemplo, la lectura como una fuente de adquisición de bagaje, por un lado, bueno, conceptual, pero no en el plano de la lectura como académica teórica, que sí, ¿no? Cuando estudiamos un texto teórico académico, sí, adquirimos bagaje conceptual, sino que dice, en la lectura con avidez, con interés, con pasión, con eso, con pasión, podríamos decirlo, eh, se produce algo que se llama el aprendizaje espontáneo. Y acá esto lo enlazamos con lo que mencionábamos antes acerca de el aprendizaje de la lengua en nuestra infancia a partir de las personas que nos criaron, nos rodearon, etcétera. Por ejemplo, él pone un ejemplo en un momento, no me lo acuerdo bien, pero como si dijeras, eh, un niño pequeño en su exploración motriz ve, esto lo voy a inventar, no me acuerdo si es exacto el ejemplo que él da, pero era de esta índole. En su afán de explorar el mundo, hay una botella arriba de una mesa. Y va y la tira de una mesa o de algún lugar que esté a su alcance, pero que eso caiga. Entonces, la persona que esté ahí en relación a su crianza le dice, ay, tiraste el agua. Y el niño dice, ah, botella con eso adentro es agua. Pongamos, ¿no? Este ejemplo. Agua. Y aprende agua. Agua, 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 agua. Pongámosle. Este ejemplo ficticio, pero verosímil, que es lo importante. Entonces, a partir de un acontecimiento, hace un aprendizaje espontáneo que es vinculado a la lengua. Aprendió una palabra o aprendió esa pertinencia entre el concepto agua. Después, bueno, va a aprender que agua es un montón de otras cosas también, ¿no? O que puede estar de un montón de otras formas, no solo en una botella. Entonces, Daniel Casani lo que dice, o sea, sitúa que ese es el aprendizaje espontáneo que todos y todas pasamos por nuestros cuerpos en nuestra crianza y a lo largo de nuestra vida también. Y dice que cuando leemos con interés genuino, se produce en nosotros un aprendizaje espontáneo en relación a la escritura y a la lengua, lenguaje, al léxico, etc. Es decir, al leer este libro que a mí me interesa, supongamos, algo de cómo está escrito, de las palabras que usa, de la puntuación, del uso de tildes, del léxico,
va a ingresar en mi mente, en mi aprendizaje. Y lógicamente, como todo lo que nos apasiona y nos interesa, yo voy a adquirir algo de eso y lo voy a trasladar a mis usos. Por ejemplo, acá estamos hablando, digo, bueno, estos libros que tengo acá son libros, digo, teóricos, pero ese aprendizaje se puede dar y se da, mejor dicho, no se puede dar, se da leyendo literatura. ¿Te gustan las novelas? ¿Te gustan leer novelas? ¿Te gusta leer cuentos? O sea, leamos lo que leamos, si lo leemos con un interés profundo y genuino, vamos a adquirir todo eso otro también. No solo, ay, el cuento, me dejé llevar por el cuento, qué lindo, me interesó, me hizo pensar en tal cosa y tal otra de la temática que toca el cuento, buenísimo. Pero detrás de eso va a estar todo este aprendizaje espontáneo que tiene que ver con cómo está escrito eso, a través de qué palabras, signos, puntuación, ortografía, bla, 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 pero también de la lógica. Y eso es lo más lindo. También de la lógica de cómo está escrito. Hay un libro de Aurora Venturini, no sé si la conocen, es una novelista, una escritora, que ganó a los 80 y pico de años el premio novela, no me acuerdo si de Página 12 o de Clarín, con Las Primas. Bueno, y ahí se hizo conocida. Y ella, bueno, tiene unos universos así como muy grotescos, con un humor bastante como ácido, muy interesante. Y el personaje de Las Primas, Yuna Riglos, ella lo retoma en, no sé si uno de sus últimos libros, que se llama Los Rieles, en donde es ese personaje, el personaje de Yuna Riglos en su vejez, y, eh, y donde explora la cadencia de la lengua castiza y entonces, pero explora la cadencia de esa lengua en cómo hablamos nosotros y nosotras. Es un juego, pero digo, bueno, ahí arma una pertinencia, ¿no? Digo, está bien, hablamos español, pero no lo hablamos de esa forma. Sin embargo, toma algo de lo rítmico de esa lengua oral y lo traslada a la escritura. Entonces, por ejemplo, esa lógica de pensar esas combinaciones y esas nuevas pertinencias, al leer con pasión, avidez, interés, entra en nuestro universo de posibilidades también. Por ejemplo, esto lo pongo de ejemplo para lo que les decía de la lógica de cómo algo está escrito también. Luego tenemos la escritura, dice Casani, tenemos que escribir también para practicar nuestro lenguaje. No solo escribir, sino esto, escribir oralmente, en nuestro caso, lo que hoy nos interesa tomar acá, que es el tema de la oralidad. Escribir, es decir, tengo que hacer una exposición para la universidad, para un congreso, la practico antes, la practico, la ensayo, la entreno, me grabo por ahí. ¿Por qué? Porque en esa práctica que yo estoy haciendo de cómo voy a decir lo que digo, tal vez aparezcan nuevas cosas que yo no había pensado decir. Entonces, siempre reparo en esto con mis estudiantes de ensáyenlo, 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 ensáyenlo. Porque en cada vuelta de ese recorrido que vos planteaste, que vos te podés plantear puntos de llegada en tu recorrido oral, van a aparecer, si bien vos tenés determinado marco definido que vas a dar, sí, pero en ese recorrido de un punto al otro, seguramente aparezcan cosas que no habías pensado que iban a aparecer. Entonces las podés registrar y sumar a tu
exposición, sacar una cosa, sumar otra, decir, ah, bueno, esta otra idea que apareció o esto, ¿cómo lo digo? Es decir, tengamos un recorrido estipulado, pero dejemos también margen a lo espontáneo, porque lo espontáneo, si recuperamos algo de lo que hablábamos hoy hace un rato, lo espontáneo nos acerca. Según la audiencia, siempre volvemos a pensarnos en contexto y en situación. Siempre pensemos en eso, pero digo, algo de lo espontáneo, de ver que hay una persona que no tiene todo controlado en el mejor de los sentidos, o sea, sí queremos ver a alguien que domine lo que está desarrollando, pero también nos gusta ver a un humano que está pensando o trayendo otras cosas que se le ocurren ahí o que decidió, practicando antes de entrar, apareció algo y decidió incorporarlo ahí. Eso se ve, así no lo sepamos, se ve en la fibra dinámica y en la fibra sensible de la persona que está hablando, ¿no? Eso, y también es importante el tema de la escucha en relación a, así como aquello que leemos con avidez e interés lo absorbemos, digamos, a través del aprendizaje espontáneo, lo mismo nos sucede con la escucha y con la atención a otro. Por ejemplo, como esto que les decía que repone también Casani, que aprendemos a través de la imitación, a medida que vamos creciendo en la infancia o en la adolescencia, también empezamos a hablar cómo hablan esos grupos a los que queremos pertenecer, ¿no? Determinado grupo de amigos. O vieron que a veces los chicos en el jardín vienen con palabras que decimos, ¿dónde aprendió eso? Ah, no, tal amiguito. Y él quiere parecerse o estar cerca de ese amigo, entonces copia cosas que el amigo dice para acercarse o para ser aceptado, ¿no? Eh, bueno, entonces, esto, la escucha atenta, genuina, de personas que nos interesa, nos gusta, nos atrae por el motivo que sea, como hablan. Digo, puede ser esto, digo, yo traigo este ejemplo de grupos de pertenencia, pero por ejemplo, no sé, me veo tal charla TED de tal persona que me interesa mucho lo que dice, me interesa cómo habla, las cosas que trae, cómo lo desarrolla. Bueno, esa escucha, ese acto de escuchar con atención y con profundidad produce también un aprendizaje espontáneo en nosotros y nosotras. Es decir, tomo algo de ese que miro y escucho y me convoca. Eso, estas tres premisas que Daniel Casani desarrolla en su texto, son como ejercicios prácticos bien como concretos para pensarnos, para pensar cómo seguir enriqueciéndonos. A veces pareciera como que la única forma de enriquecernos, eh, o cuando estudiamos, ¿no? Que decimos, bueno, como tengo que estudiar. Bueno, sí, algo del orden de la obligatoriedad en la lectura, en el marco de una cursada, de una carrera, a veces se nos hace no tan placentero por la mera obligatoriedad, porque por ahí uno lo lee después en otro contexto y sí, se le hace placentero. Em, pero digo, para pensar en eso, bueno, esa lectura a la noche, cuando terminás el día y estás leyendo algo, poesía, novela, lo que quieras. Si a vos te interesa genuinamente, te va a aportar. Entonces, podemos estar estudiando de muchas otras formas también, aparte de estudiar de la manera que ya conocemos, ¿no? Pero digo eso, elegir llevarme un libro, tengo un trayecto de viaje digo, cotidiano, urbano o donde sea que vivamos, me llevo un libro para leer en vez de estar con el celu viendo, que sí también podés leer del celular, ni hablar. Hay estudiantes por ahí me cuentan que leen noticias y digo, está bien, si a vos te interesa
encontrar una lectura que te sea genuina o una escucha verbal de alguien que vos tengas un interés genuino y que te pase algo con eso. Vas a producir un aprendizaje espontáneo que vas a trasladar luego a tu oralidad. Estos puntos que da Daniel Casani me parecen claves y me parecen muy como accesibles. Y un poco para ir medio finalizando, pues ya estamos cerrando, ese es como el recorrido que quería proponerles hoy. Desde la exploración, hago como un mini repaso, la exploración del cuerpo, conocer nuestro instrumento en tanto cuerpo, en tanto vocal, oral, y pensar en el enriquecimiento de nuestro bagaje, no solo conceptual, sino a nivel lenguaje, léxico y usos de la lengua, ¿no? Yo creo que estas por lo menos son las bases que yo encontré para trabajar en mis aulas. O sea, sobre estos principios es donde yo baso el esquema de trabajo que doy en comunicación oral y escrita, y sobre el cual también articulo mi propia praxis a la hora de un simposio, un congreso. Justo el sábado estuve en el seminario de políticas de la memoria y con la persona con la que yo exponía nuestra ponencia decidimos no leer. Dijimos, no leamos, pongámonos de acuerdo, ensayemos un poco, yo digo esto, yo digo lo otro, vayamos sin leer, a ver qué. Y bueno, y probar. Un día lees, un día no lees, vas probando. Necesito tener acá porque no me siento segura sin leer. Bueno, dale, lo llevas y, digo, dialogás, ir probando dónde nos vamos desempeñando mejor y nos sentimos como más cómodos y más cómodas para nuestros desarrollos profesionales. Bueno, no sé si hay preguntas, consultas por el chat. Veo que está ahí. Bueno, cualquier cosa, acá, acá los y las leo. Bueno, cualquier cosa está, no, por favor, gracias a ustedes por estar ahí. El Instagram de Cátedra les puedo pasar, que es, lo voy a buscar, creo que es Cátedra, Cátedra F. Álvarez, creo que es, si mal no recuerdo, ese es el Instagram de Cátedra de la Universidad de Palermo. Lo voy a rechequear por las dudas porque tengo miedo de no haberlo puesto bien. No soy el as de las redes, entonces lo quiero chequear por las dudas. Sí, Cátedra F. Álvarez es el Instagram de Cátedra, por si quieren que nos comuniquemos por este medio, en lo que necesiten, aquí estoy y cuentan conmigo. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, por acompañarme en esta mañana. Nos estamos hablando cualquier cosita. Gracias y que tengan buen día. Gracias, gracias Roxy, gracias ahí a las personas por sus comentarios.